todo, buenas tardes. Yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo empezó esto. Un buen día llegó Lucina y leyó que el Museo de Bellas Artes tenía un proyecto y dijo, oye, lo empezamos a hacerlo, ¿qué os parece? Y así empezó en el curso 21-22 y empezó con el departamento de lengua, pero no todos, no todo el departamento. Entonces cada uno escogía un cuadro y se trataba de llevar el museo a las aulas, que lo viera, y cada uno reinterpretara ese cuadro. Bueno, el primer año, pues, por ejemplo, yo había escogido el cuadro de Lazarillo y había trabajado con los alumnos el maltrato infantil, había cogido también el de los mapas, este que está aquí. Bueno, y ese año los pusimos a la entrada y la gente lo veía, fue fantástico porque había mucha imaginación, estaba el del lavadero, que eran las antiguas redes sociales, estaba el de, por ejemplo, también el de la canción asturiana y esto que lo habían hecho los de Asturiano. Bueno, cada departamento lo interpretó, escogía su cuadro y lo reinterpretaba. Total, que al año siguiente, el departamento de lengua y no todo, pasamos a nueve departamentos. Y aquello fue la debacle. Que fue el año pasado. Que fue el año pasado, porque no teníamos espacio. Por los además, pasillos... el instituto estaba en obras. El instituto en obras. Por los pasillos, a la entrada, gracias a que las de FP nos dejaron las aulas porque marchaban, y entonces aquello fue una maravilla, porque fue una cantidad fue una labor tan ingente y tan apasionada la que hicimos, que estábamos todos como locos, ¿no? A ver, hay que hacer esto, además lo bueno es que nos ayudábamos unos a otros para montar las cosas. Por poner un ejemplo, yo había cogido el cuadro chiquitito y bastante oscuro, El naufragio, de la escuela francesa. Bueno, pues entonces yo digo, a ver, ¿qué hago con el naufragio? Pues nada, me planteé que el naufragio es como una metáfora de la vida, y cómo a veces estamos en calma y otras veces nos dejamos llevar por ese naufragio, y a partir de ahí, todo lo que puede pasar en un naufragio. Entonces, los niños de primero hicieron cómics, botellas con mensajes en la botella, como si hubieran caído en el mar, hicieron una ola japonesa, los 10 naufragios más importantes, y cómo el naufragio dio lugar a una literatura de naufragios. Hay una gran literatura de naufragios, empezando por el Ulises, el primer náufrago, hasta llegar a la palabra náufrago, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Entonces, cada uno buscaba información donde hubiera libros de ese tipo. Pero ahí no quedaba la cosa, que va, porque por ejemplo, los de historia, o mejor dicho, el departamento de historia, pero geografía, lo enfocaron desde el punto de vista de cómo el naufragio podía dar lugar al cambio en las costas, el económico, el desastre del Prestige, y estaba ahí todo reflejado, todo el problema. Los de inglés estaban con, bueno, eso lo seguirás tú, lo explicarás mucho mejor que yo. El de plástica, pues dijo, pues yo, este cuadro, cada uno que lo interpreta a su manera, y quedó la exposición permanente. Los de economía, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo habla de ello. Todo el mundo habla de ello. Cada uno cogía un cuadro, y los de música, bueno, fue precioso. La verdad que fue, te empuja, no sé por qué, la cosa te empuja y todos... Hay como locos, además en mayo, que eran exámenes, obras, bueno, total. El departamento de biología. El departamento de biología ya se salió, Eduardo quedó encantado, porque claro, ahí el cuadro de Carrero Miranda, Carlos II el hechizado, de repente hacer desde el punto de vista de geología los materiales del cuadro a la autopsia del pobre hombre. Que descubrieron con todas las enfermedades, con todas las enfermedades que tenía, bueno, el cuadro genético, todo el mundo tenemos 4 abuelos pues, y 8 bisabuelos, este hombre tenía 7 y nada más, bueno, fue impresionante. Incluso hicieron, perdona que te interrumpa, que me voy acordando de cosas, incluso hicieron, bueno, pues como si fueran médicos. Hoy en día, estas enfermedades que tenía, ¿cómo se podrían tratar? Quiero decir, de verdad fue un trabajo... Sí, cómo se apoyaba él en el cuadro así, porque es que no podía caminar el pobre hombre. Hicieron un pop-up, es decir, este tipo de materiales con la autopsia. Entonces, hicieron una autopsia, con un dibujo, el prognatismo. El pulmón negro. El pulmón negro, tenía un solo riñón, bueno, todo así, fue todos los 9 departamentos como locos, y fue de verdad una experiencia además enriquecedora, porque
colaboramos todos, nos ayudábamos, oye, por Dios, no sé qué, tú me acuerdo que como yo ponía el mar, que se rompiera, se oía el sonido del mar con las olas y tal, me trajiste de los chinos olor a salitre, pero no funcionaba en el centro, pero para que diera olor, como ellos trabajaron la manzana, entrabas allí y todo olía a manzana, aquello era terrible, sí, pero no sé, oye, y esta otra idea, quiero decir que cada uno fue así. Bueno, pues este año somos 14. Pero 14 que añadimos a los de FP básica y a los de FP de grado medio y superior de estética y peluquería, y eso es el sumum. Van a trabajar sobre todo con retratos, pues imaginaos el maquillaje, los maquillaje, peinados, peluquería, lo que da. Pero encima, la sorpresa es que tenemos obras invitadas, es decir, hay 2 institutos que colaboran con nosotros. Uno es el Aramo de Oviedo y otro el número 5 de Avilés, que colaboran, que son cuadros invitados. Y el museo se nos está quedando pequeño, porque ya no cogemos las obras que nos proponéis, cogemos otras que hay dentro del museo, porque es que no damos abasto. 1000 alumnos, 40 profesores, 14 departamentos, y bueno, cuando vimos todo esto, de repente, bueno, nos dimos cuenta este verano, tú, porque coincidiste con la inspectora, vino la inspectora por el centro y vio aquello porque no se había quitado. Y quedó bueno, tuve que insistir porque ya venía otra cosa y, sí, yo, sí. y yo entonces le dije, ¿tienes un momento? ¿Te gustaría ver la exposición? Quedó fascinada de la labor que había ahí y de todo lo que se podía hacer y que esto que fue casi familiar acabara en un proyecto de centro, en el CPR, que es lo que hacemos este año. Y entonces, este año, con las cosas que vamos a hacer, vimos que había las carencias. ¿Qué carencias teníamos? Pues a ver, la primera, que muchos padres veían las exposiciones cuando venían a matricular a los hijos y no sabían y querían que les explicaran, pero claro, no encontraban a los profesores porque estábamos en exámenes o tal. Entonces, una de las carencias que teníamos era que no hubiera un guía que fuera explicando todo aquello. Eso lo vimos. Luego, en el barrio, también, todo se habla, todo se comenta, querían también muchos padres y del barrio a conocerlo. Entonces, uno de los proyectos que hay este año es interdisciplinar, porque colaboran como guías el Departamento de Francés, el Departamento de Música y la de Lengua, que van a hacer guías. Y tecnología. Ay, perdón, siempre se me olvida. Y tecnología, que van a hacer además como guía por todo el centro. En varios idiomas. En varios idiomas. Y eso. Y entonces, aparte de eso, también lo que nos damos cuenta es que, a ver, la ley esta nueva que tenemos, la LOMLOE y todo esto, pues resulta que nosotros somos innovadores, porque de manera intuitiva lo hicimos nosotros. Es decir, situaciones de aprendizaje, aquí está. Hay chicos que nunca hubieran ido al Museo de Artes, ni saben dónde está, ahora van. Ahora van al Museo de Bellas Artes y saben lo que están, porque van a ver la obra que hicieron, porque les dijimos dónde estaba, y los padres van allí. Entonces, no solamente el museo vino al instituto, sino que el instituto fue al museo. Eso es importante. La labor interdisciplinar de los profesores que trabajamos desde distintos equipos, distintos departamentos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, este año se sumó educación física. Pues educación física, hiciste un cuadro, ¿cómo? Pues con una escultura. Pues la gran olvidada a veces del Museo de Bellas Artes, pues ahí está. Entonces, son una cantidad de gente que está trabajando, que está ilusionada y que ahora está como proyecto del centro. Del nocturno también. Los alumnos del nocturno, que no los tenemos que olvidar, que también lo hacen. Y salidas, vamos, de vez en cuando hacemos salidas, pues aprovechando tal, pues de la que vas, vamos al Museo de Bellas Artes, porque nos viene muy ad hoc y entonces los niños ahora conocen el museo y saben que existe y saben que las obras que trabajan y que reinterpretan, los valores que también se trabajan, porque se trabajan los valores. Perdona, Bea, y quería apuntar una cosa. Sí. Aparte de que son proyectos interdisciplinares de varias asignaturas o materias, luego también está, tú propones a los alumnos la tarea que a ti se te haya ocurrido, hablando con tus compañeros y demás, pero luego también desarrolla mucho la creatividad del alumnado, porque a mí la actividad que hizo Lucina el año pasado, que luego os puedo enseñar un poquito del vídeo, me pareció una genialidad, que era la gran escapada. Entonces los cuadros que se escapaban del museo y se iban por ahí. Y entonces iban por ahí a conocer Oviedo. Y Gijón, que fueron a Gijón, en el palco de Gijón estaban.
a ver un partido del Sporting, incluso llevan a uno en cuadro. Sí, sí. Entonces, bueno, cuadros, obviamente réplicas, ¿no? Y entonces iban con los cuadros enseñándoles Oviedo, pues este es el Teatro Campoamor, aquí se hacen los premios, y, o sea, cosas así, pero que ellos van desarrollando su imaginación también. A veces ellos... Hasta un telediario, entonces salía una chica presentando un telediario y tenemos que dar una noticia de gran alcance, la fuga de los cuadros del Museo de Bellas Artes de Oviedo. Quiero decir que eso les fomenta a ellos también. Sí, sí, te sorprenden. Sí. Las botellas con los mensajes, bueno, previamente lees un poquitín y tal, porque dices, ¿qué escribirías a alguien? Tú imagínate que estás en una isla y tal, y quemaban el papel, echaban café para que estuviera así como y tal, y a veces te sorprendían la ternura con la que se despedían de un familiar al tener un naufragio. Dices tú, mira, y la creatividad, porque los cómics que hicieron, que uno quedó permanente, porque era una chica la que hizo la ola japonesa, que era muy buena artísticamente, pues quedó el cómic plastificado y está ahí, los 4 momentos del naufragio, un momento feliz en un barco, la noche y tal, y luego la isla, ¿no? Y entonces pararse a reflexionar los viajes, porque también lo hacían, cartas, como estamos de fiesta, y entonces tenía que decir, estoy en París, hoy vi esto, entonces ellos tienen que investigar y aprenden pues dónde queda la Torre Eiffel, dónde tengo que ir, si voy en avión, cuántos días voy, el primer día, quiero decir, que no sé, es algo que nos envuelve, no sé, a veces estamos un poco para allá o que nos dejamos llevar, pero es un trabajo que lleva tiempo, que primero esbozas y tiras del hilo y cuando te das cuenta está. Esto nos pasó con el proyecto que tenemos este año nosotros, el Departamento de Lengua, que es colaborativo, y cómo tiramos del hilo cada uno con un cuadro. A ver, las ruinas, que decimos de las ruinas y tal. Y por eso digo que ahora nos queda pequeño los cuadros que nos ofrecéis. Y bien. Otro apunte más. Y claro, esas son las cosas que se pueden, porque ¿qué se puede mejorar? Y entonces lo de mejorar será lo de la guía, el sacarlo, tú ahora con el British Council, pues lo mismo, sí, ahora lo cuento. Bueno, que lo vas a contar y tal, o sea, con lo cual, entre unos y otros vamos hablando, nos vamos comentando, nos reunimos, nos ayudamos, los niños también colaboran, y al final las familias ven, y todo esto que sacas, pues un poco es eso, que no solamente son conceptos a veces, hablo por mi asignatura, ¿no?, sino a veces la creatividad, el colaborar con los compañeros, situaciones de aprendizaje que nunca se hubieran parado a pensar. Y también, que era lo que quería apuntar, y perdón, habíamos quedado ya en que yo la interrumpía. O sea, sí, no, eso nada. Así que, a ver, que pierdo el hilo. No, volviendo a lo mismo, el hecho de que seamos profesores de asignaturas y de materias completamente diferentes, distintas. eso enriquece mucho. Muchísimo. Porque tú ves un cuadro y dices, lo puedo trabajar desde el área de plástica y perfecto, muy bien. Pero el de economía se le ocurre otra cosa, al de historia se le ocurre otra cosa, al de educación física otro. Y todas las ideas son válidas. Entonces, el poder poner eso en común, de verdad a mí me parece de lo más enriquecedor. Y esto lo hacíamos antes de que existieran las situaciones de aprendizaje. Por eso digo que somos innovadoras. Y además, ellos miran el cuadro y digo, mirad, los cuadros nos hablan, nos dicen cosas, mirarlos. ¿Qué os dice el cuadro? ¿Qué os dice? Y entonces ellos empiezan también, y si digo esto, y si pongo esto, y entonces ya trabajan, y a veces los más pequeños son muy colaboradores, sí. Esos son los que más, sí. Pero al final acaban aprendiendo. Incluso algunos compañeros trabajaron con grupos de alumnado más complicado. Complicado, alumnos con problemas disruptivos o de necesidades educativas, que cuesta arrancar. Y también hicieron cosas, a mí tengo otro vídeo cortito para enseñarnos, o sea, con todo se puede trabajar, cada uno tienes que buscarles la motivación un poco. Dejamos fuera a los de segundo bachillerato porque siempre tienen menos tiempo. Menos tiempo y ahí tienen el lavado y no se pueden dar con tonterías, pero la verdad que muy bien. Bueno, ponemos el vídeo de resumen. El vídeo de resumen del año pasado.
Bueno, pues este es uno de los vídeos y ahora, bueno, habíamos pensado que os contara yo dos experiencias muy diferentes, dos de los proyectos que, vamos, los que hice yo el año pasado. Entonces, el primero era con este cuadro. Lo enseño a cámara. Toda la ciudad hablé de ello. Con este cuadro trabajé en primero de bachillerato, era un grupo complicado porque eran 30 y pico alumnos, entonces estuve dándole vueltas para saber cómo lo hacía y al final decidí hacerlo como tareas individuales, tareas que bueno, les enviaba por Teams, más o menos cada semana. Se aprendieron bien el cuadro porque estuvimos trabajando, eran 6 tareas las que tenían que hacer y tenían que ir entregando, bueno, cada semana, cada 10 días más o menos, ¿no? Entonces, yo soy profesora de inglés, ¿qué podemos hacer con este cuadro desde la asignatura de inglés? Puedes hacer miles de cosas, pero bueno, a mí se me ocurrieron 6, que hay muchas más. Os cuento un poco para que veáis, no sé, bueno, lo que hicimos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, trabajamos con el cuadro, toda la ciudad habla de ello, de Eduardo Arroyo. Los alumnos realizaron 6 tareas en inglés que formaron parte de la exposición que se hizo a final de centro. Entonces, las tareas que hicieron eran más bien tipo por escrito, pero bueno, luego hicimos una exposición incluyendo alguna foto y tal para que quedara un poco más alegre. La primera tarea era hacer una descripción del cuadro, pero no solo una descripción diciendo pues hay un personaje en el centro, bla, 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 sino tenían que incluir, además de eso, tenían que incluir también la impresión que les daba, los sentimientos que les producía el cuadro, es decir, hacerlo un poco más personal, no una cosa fría que puedes buscar en internet o que te puede hacer la inteligencia artificial, sino que hay que buscar siempre algo más que tengan ellos que poner de su parte, ¿no? La segunda tarea era información sobre el trasfondo histórico, el artista, sus influencias, el periodo histórico, el movimiento artístico al que pertenecía, y así ya tienen que buscar información y luego, bueno, claro, todo era en inglés, tenían que entregarlo en inglés, por supuesto. La tercera tarea es, este cuadro está inspirado en la película The Whole Town is Talking, dirigida por John Ford. Busca información sobre el argumento, los actores, los personajes que inspiraron a los personajes del cuadro. Pues ahí también una película que ellos ni idea os podéis imaginar de esa, es una película del año 1935, o sea, vamos, no conocían en absoluto, pero bueno, tuvieron que hacer su investigación también. La cuarta tarea era la historia de la mafia americana, otro mundo del que no sabían nada. Entonces, busca información sobre los orígenes de la mafia, la crisis de Wall Street del 29, la era de la prohibición, la organización y los negocios de la mafia. Aquí pues alucinaron porque no tenían ni idea tampoco. Tarea número 5, gángsters famosos en el arte. Y yo les había sugerido investigar la representación de los gángsters en diferentes manifestaciones artísticas, la música, la pintura, cines, en el cine, y ellos incluyeron videojuegos, una cosa que a mí no se me había ocurrido, pero que ellos, pues sí, pues hay mafiosos en videojuegos, ya veis. Y por último, la sexta tarea era escribir una historia basada en el cuadro. Y ahí tengo que decir que algunas eran buenísimas. Algunas eran súper, bueno, había de todo, claro, entre 30 y pico, os podéis imaginar, pero algunas de ellas, de verdad, eran muy imaginativas, muy bien escritas y que podían ser relatos cortos que se podrían hasta publicar, de verdad, algunas eran excepcionales, otras no, también lo digo. Pero bueno, eso fue un trabajo entonces hecho desde una asignatura solo, con un grupo de alumnos solo y de manera individual. Y ahora os voy a presentar otro proyecto completamente diferente, que fue un poco la niña bonita sí. del curso pasado. Y ese era el proyecto de la manzana. Entonces, completamente diferente, aquí tenéis el cuadro original, la recogida de la manzana. Entonces, en el Instituto Pérez de Ayala tenemos un proyecto bilingüe con el programa ABLE del British Council. Las asignaturas de biología y de geografía e historia se dan siempre en inglés en los grupos bilingües. Y luego hay alguna asignatura más, pero esas son siempre en inglés. Entonces procuramos hacer, antes de la LOMLOE ya, proyectos interdisciplinares. Desde hace años hacemos en primero de la ESO, o sea, niños de 11-12 años, con biología, a veces con historia, y con inglés hacemos la historia de un alimento. Entonces la profesora de biología y yo estábamos hablando, este año qué hacemos, el año pasado qué hacemos, y se nos ocurrió, bueno, pues la manzana.
Y luego con lo del Museum dijimos, pues cogemos este cuadro y juntamos las dos ideas, que luego lo juntamos con más proyectos todavía, que ahora os cuento, pero en principio pensamos, pues el proyecto interdisciplinar de este año de biología y de inglés, del bilingüe, lo juntamos con la idea del Museum y elegimos el cuadro de la recogida de la manzana. Vale, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer en biología? ¿Qué se puede hacer en inglés? ¿Y qué se puede hacer en conjunto? Se nos fue la cabeza completamente, o sea, se nos fue de las manos el tema completamente. O sea, es decir, si en vez de terminar el curso en junio dura otros 3 meses, necesitamos un aula más. Un aula porque, más, sí. de verdad, aparte que los niños respondieron fenomenal. Entonces, claro, era ya un no parar. Os lo resumo porque esto fue muy largo, pero bueno. Lo que hicimos fue, bueno, leo la introducción. A partir del cuadro Recogiendo la manzana de Nicanor Piñole, hemos desarrollado un proyecto colaborativo e interdisciplinar que abarca las distintas etapas del crecimiento de la manzana, las partes de la manzana y del manzano, la información nutricional, la cosecha, el almacenamiento, variedades, conservación, evitar la oxidación, el uso de las manzanas para obtener el vinagre, el sabor, olor, recetas saludables, descripción del cuadro, información del artista, leyendas e historias con manzanas, refranes con manzanas, expresiones idiomáticas con la palabra manzana, en fin, un no parar. Empezamos con un PowerPoint que era un poco una introducción con el ciclo del manzano y vocabulario de cocina, vocabulario de los utensilios de cocina, en inglés, todo esto. Eso nos ayudó el auxiliar de conversación. Eso era, digamos, un poco el calentamiento. A partir de ahí era un grupo de 18 alumnos, los dividimos en 6 grupos de 3 y cada grupo tenía sus responsabilidades. Tenían que hacer una serie de cosas en común, pero con variedades en cada grupo. Entonces, por ejemplo, en biología, que es toda esta parte de aquí. Luego, si queréis, os levantáis y lo veis, ¿no? En biología tenían que hacer experimentos científicos que hicieron en el laboratorio de biología, hicieron muchas cosas, pero sidra no, que siempre me lo preguntan. Sidra no porque el laboratorio no daba para tanto, pero sí que hicieron vinagre, que veis aquí, vinagre de manzana, y sí que hicieron perfumes. Perfumes con los olores que les inspiraba el cuadro. Entonces hay uno que huele a césped, a prao, y otro que huele a manzana. Y el vinagre de manzana, pues bueno, ahí está toda la elaboración de cómo lo hicieron y demás. Entonces, experimentos científicos, por ejemplo, crear perfumes inspirados en el cuadro. Elaboración de un póster científico con la introducción, materiales, metodología, resultados, es decir, todo tenían que hacerlo, no así a lo loco, sino que iban haciendo sus pósters científicos donde incluían bueno, todo el proceso y demás. Semanalmente iban al laboratorio a hacer el proyecto. El ciclo de la vida del manzano, que está también por ahí. Maquetas de la flor y del fruto del manzano. Otro experimento era la fermentación de la manzana para producir vinagre, que también lo hicieron. La composición de la manzana, los bioelementos y las biomoléculas, beneficios para la salud. La manzana y sus partes, tenéis por ahí también, no sé ya dónde está. Ah, vale, sí. Bueno, pues tenéis por ahí también la manzana y sus partes, función del fruto, la maduración de la manzana, los cambios físicos, químicos y biológicos. Otro experimento era cómo conservar la manzana para evitar la oxidación. Entonces esto lo explicaban muy bien los niños, sí. qué se podía hacer, probaron echándole limón, echando no sé qué, tal cual. Bueno, distintos, ellos iban haciendo en el laboratorio sus experimentos. La flor del manzano, las partes y las funciones, las etapas de la reproducción sexual de las plantas con flores, y todo esto lo hacían además en estos trabajos de scrapbooks, se llaman, o pop-ups, que es, a mí me parece que son obras de arte en sí mismos, porque tardaron mucho en hacerlo. La profesora de biología les pasaba vídeos donde podían ver bueno, cómo hacerlo, tutoriales, pero luego son niños, tienes que estar con ellos ahí recortando, pegando, explicando, y la verdad es que el resultado a mí me parece impresionante. Otra idea que tuvieron también... En castellano y en inglés. En inglés, claro, claro, sí, sí, sí. Hicieron también otra idea muy buena, que se nos fue ocurriendo según iba avanzando el trimestre, era cómo convertir el cuadro, la pumarada del cuadro, en una pumarada sostenible. Entonces, qué elementos se podían incorporar, ¿no?, para que fuera una pumarada sostenible, no una pumarada sin más. Bueno, eso es un poco lo que hicieron en biología, que a mí me parece impresionante. En inglés, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pues tenían que hacer
Como eran 6 grupos, dividimos el cuadro en 4 partes. Entonces, el primer grupo hacía una descripción general del cuadro en general. El segundo grupo hacía la descripción, bueno, un análisis del cuadro, digamos, un poco más del periodo, del tema, el color, los espacios, la perspectiva. Y luego cada uno de los otros 4 grupos describía un cuadrante, es decir, los personajes que aparecen, qué relación podía haber entre ellos, etcétera, etcétera. Por supuesto en inglés, absolutamente todo el trabajo en inglés. Además de esto, cada grupo tenía que hacer una receta saludable, e incluyendo, y aquí se unía de nuevo biología e inglés, incluyendo el valor nutricional. Entonces hicieron, pues eso, 6 recetas, algunas están por aquí con la foto. Los niños, pues nada, tenían que quedar en casa de uno, tener su guión, cocinar, explicando en inglés, pues ahora mezclas, añades esto, tal cual, los ingredientes son estos y estos. La receta está por escrito y está grabada en vídeo. Aprendieron a hacer el código QR, de manera que tú escaneas y puedes ver el vídeo con los niños, podéis probar con los niños cocinando, y trajeron al instituto, que vosotros tuvisteis la oportunidad de probarlo. Lo trajeron al instituto hecho por ellos, aquí no hay ni trampa ni cartón, lo hicieron ellos y aprendieron. Algunos no sabían cocinar nada, otros tenían algo de idea, había de todo, ¿no? Bueno, pues ellos se apañaron, hicieron sus vídeos y bueno, la verdad es que muy bien. Luego, cada grupo tenía también que hacer, digamos, contar un poco una historia de algo relacionado con la manzana, como decía. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva, la historia de la manzana de la discordia, Blancanieves, Guillermo Tell, Isaac Newton, The Big Apple, la gran manzana de Nueva York, el logo de Apple también, ¿no? En fin, cosas así. Cada uno tenía que explicar un refrán también, como por ejemplo, as American as apple pie, que quiere decir típicamente americano, o an apple a day keeps the doctor away, la manzana es cosa sana, etcétera, etcétera. Pues hay un montón de refranes con la palabra manzana. Empieza uno a investigar y de verdad, o sea, hay muchísimos. Así que cada grupo tenía su refrán. Se nos siguieron ocurriendo cosas, entonces dijimos, ¿y por qué no vestimos a los niños y reinterpretamos el cuadro? Y este fue el resultado, que ahora os enseño el vídeo. Es decir, aquí tenéis el cuadro original y aquí tenéis a los niños vestidos como en el cuadro, con la postura y demás. Esto fue muy divertido, tengo que decir, fue muy divertido hacerlo. También, de nuevo, yo no sabía hacer esto, ni idea. Pero había 2 profesoras que sí sabían, una del departamento de orientación y otra del departamento de plástica, pues colaborando, pidiendo ayuda, pues puedes hacer muchas cosas. La ropa también, nos dejaron ropa un montón de gente, es decir, familias también, bueno, quiero decir, colabora mucha gente para hacer esto. Luego os enseño el vídeo del making of, porque yo creo que es bastante divertido, ¿no? Pero claro, hay 11 personajes y eran 18 alumnos. Había 7 súper mosqueados porque no salían en el cuadro. Entonces yo pensando, ¿qué hago? Y se me ocurrió hacer un Genially en el que los otros 7 grababan la voz. Entonces unos son la imagen y otros son la voz del cuadro, ¿no? Entonces en la exposición se veía también, estaba un ordenador con pinchabas y oías la voz de los otros 7, porque si no, no quedaron del todo conformes, pero bueno, un poco más sí. Este cuadro lo tenemos en grande y sí que está puesto en el instituto. Está puesto en el instituto porque yo creo que se lo merecía, o sea, sí. Fue algo, bueno, bastante bonito. ¿Qué más? Bueno, ahora os enseño el vídeo. Bueno, decía antes que nos sirvió para más proyectos, porque tenemos también desde hace unos años, colaboramos con un proyecto de la Universidad de aquí de Oviedo que se llama Didactic Tag, que consiste en hacer vídeos educativos en cualquier idioma que no sea español. Entonces nosotros solemos hacer en el proyecto bilingüe vídeos muy variados, pueden ser de historia, de biología, de tecnología, en inglés. Entonces los vídeos de las recetas pues los subimos al canal que tenemos de YouTube con la universidad, o sea que también nos sirvió para eso. Casualmente en junio vinieron también de visita 2 representantes del British Council, puesto que tenemos el proyecto bilingüe del British Council y bueno, de vez en cuando hacen visitas a centros, ¿no? Y claro, vinieron a vernos y querían ver
no querían ver a los profesores, querían ver algo hecho por los alumnos. Así que el día antes les dije a los alumnos, mañana vais a presentar el proyecto. Y un alumno de cada centro bajó y explicó el proyecto en inglés delante de los dos nativos representantes del British Council, el representante de la consejería, y tan campantes, teníais que verlos. Además les hacían preguntas, ¿y esto cómo lo hiciste? Y se explicaban, oye, a mí me tenían, se explicaban muy bien. Tanto los experimentos científicos, claro, es algo que hicieron ellos, no es una cosa que lo copié de internet, hice un pega y corta, no. Los experimentos se iban al laboratorio todas las semanas, trabajaban en ellos, sabían explicar perfectamente cómo era la oxidación de la manzana, cómo hacerlo, cómo hacer el vinagre, cómo hicieron el perfume, lo explicaban perfectamente en cualquiera de los dos idiomas. O sea que realmente a mí me parece que tenían mucho mérito. Niños de 12 años, estamos diciendo, de Ventanielles también. ¿Qué más? Les gustó tanto nuestro proyecto a los representantes del British Council que nos incluyeron en el boletín mensual que publican. Entonces, pues allí sale nuestro proyecto. Bueno, nos parecía que los niños se habían portado tan bien que los llevamos de excursión un día a una finca, por lo menos algo es algo, ¿no? Pero, bueno, una pequeña excursión, veían animales, los árboles, tal, bueno, estuvo bien. También cuando vinieron aquí presentes del Museo de Bellas Artes, los mismos alumnos hicieron la presentación, pero esta vez la hicieron en español y también lo hicieron bien, ¿no? Con fluidez, o sea, quiero decir que se manejaban bien en los dos idiomas. Alguna cosa que no menciona, bueno, las nubes de palabras, que claro, se nos seguían ocurriendo cosas con vocabulario que hubieran aprendido y tal, pues con forma de manzana íbamos haciendo nubes de palabras. Claro, esto era ya en primavera, entonces había cosas que ya no podíamos hacer, pero bueno, sí se nos ocurrió, por ejemplo, hacer fotos con manzanos en flor. Entonces, pues los niños iban por ahí buscando manzanos. Acabaron enviándonos fotos subidos a un manzano, plantando un manzano. O sea, de verdad, o sea, esto se nos fue. Ya no era época de recoger manzanas, pero sí de ver la floración. Quiero decir, cada vez se nos ocurrían más cosas. Leticia y yo ya de vez en cuando nos escribíamos diciendo, ya vale. Pero luego se nos ocurría otra cosa y seguíamos. En fin, pero fue muy divertido. Bueno, más o menos creo que lo he contado. Bueno, vino la inspectora también, que ya lo contaste tú, Bea, y entonces aprovechamos para enseñarle también el proyecto, que también le gustó mucho, porque además era de inglés, que ahora ya tenemos otra. Y bueno, os voy a enseñar entonces dos vídeos. Uno que es del making of del cuadro, que a mí me parece muy divertido, y el otro es de, claro, cuando queríamos hacer la exposición de la manzana decíamos, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque aquí hay una parte, pero era mucho más. Entonces tuvimos que esperar que terminaran las clases los de FP, que se iban a hacer las prácticas para tener un aula, y es un aula entera. Entonces ahí empezamos ya en la puerta, que hicieron un árbol para decorar la puerta. ¿Os acordáis cuando fuisteis que os dije, ¿qué cuadro habrá aquí? Pues, y entonces os enseño esos dos vídeos. Son cortitos, de 1 minuto o 2. El resultado.
Se comieron las manzanas del atrecho luego. Bueno, esta experiencia fue muy divertida, yo creo que se nos nota, ¿no? En las fotos se ve. Claro, había que ir haciéndolo por partes, entonces, por ejemplo, madreñas no teníamos tantas, se las iban pasando, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, alguna de las prendas de vestir, camisas blancas y demás, como había que hacerlo por partes, pues era siempre la misma, pero bueno, eso en la foto no se sabe. Y el otro que quería enseñaros es el vídeo de la exposición, bueno, es un poco casero porque está grabado con el móvil. Esta sería la parte de biología, ahí está el vinagre, el perfume, la pumarada sostenible, los postres científicos. Las fotos en el laboratorio, haciendo los experimentos, la explicación de cómo hacer el vinagre, la oxidación. Aquí estaría todo lo que es los scrapbooks y los pop-ups. Esa es la parte de inglés, con las nubes de palabras. Un poco esto que está aquí, con las historias de Blancanieves, Isaac Newton, demás, los refranes. La explicación del proyecto está en la pizarra. Variedades de manzana, compradas porque no era época de... Y aquí está el ordenador con el Genially, con el audio y el cuadro que habíamos hecho con el croma. Y bueno, otra vez un poco los scrapbooks. El ciclo de la manzana, desde la semilla hasta el fruto. Ahí estaban también las recetas, bueno, no todas porque algunas ya se habían comido, pero bueno. Y no sé si tengo tiempo todavía, os puedo enseñar otra cosa cortita, sí. Bueno, este es un poco el proyecto que hice yo el año pasado, los dos proyectos, como veis, muy diferentes. Uno era individual, yo misma con mis alumnos en mi clase, y el otro era con más profesores, pidiendo ayuda a familias, con los alumnos participando de una manera más activa. Son cosas muy diferentes, porque no con todos los grupos puedes trabajar igual, es que esa es la realidad al final en el aula. Entonces yo creo que hay que adaptarse un poco a lo que tienes, al tiempo que tienes, etc. Quería enseñaros lo que os comenté antes, por ejemplo, lo que decíamos con algunos grupos de alumnos. Esto lo hizo un compañero de lengua, con algún grupo de alumnos de diversificación con los que no siempre es fácil trabajar. Bueno, pues encontraron algo, no os lo explico, os lo pongo, algo que les gustó. ¿Qué os parece? Bueno, es jovellanos con variantes, bueno, pues otra manera de reinterpretar el cuadro. Y luego lo que os decía bueno, es que son dos vídeos largos, pero os pongo solo un trocito, que sería La gran evasión. Este es el que os decía que los cuadros se fugan del museo. Es que no recuerdo, uno es La gran evasión y otro La gran fuga o algo parecido. Me parece que es uno de cada clase, pero es la misma idea. En un caso, los cuadros, algunos se van porque están hartos de estar encerrados, y entonces van diciendo, yo es que llevo aquí 9 años metido y yo quería ver un poco tal, y en otro caso, pues alguien se los lleva y les va enseñando la ciudad y demás. Los dos me parecen geniales, la idea. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, La gran evasión, vamos a ver un poco de este. Bueno, voy a pasar el principio para que no se haga tan pesado. Otro ejemplo que se podría dar es la estatua denominada la Maternidad, que se encuentra en el centro, al lado de la fuente de Oviedo.
la cual tenía un color rosado, algo que me parece bastante llamativo. Después de una larga travesía, llegué al inicio del Parque San Francisco, en el cual me encontré una estatua denominada Monumento José Tartiere-Lenegre, y es una de las más de un centenar de estructuras urbanas que adornaron las calles de esta gran ciudad española. Esta escultura está hecha de bronce y piedra. Sin embargo, decidí quedarme a admirar un poco más aquel monumento, aunque al paso del tiempo fui adentrándome poco a poco al Parque San Francisco, y enfrente de la estatua de Mafalda se ve cómo hay un hermoso estanque en el cual conviven patos y focas. Al darme cuenta, estaba enfrente de la Regenta, una estatua ubicada en la plaza de Alfonso II, junto con la Catedral de Oviedo, de estilo gótico. Hecha en bronce, es obra de Mauro Álvarez Fernández y está datada en 1997. Se trata de una estatua a tamaño ligeramente superior al natural, que recrea a una dama de finales del siglo XIX, representando a Ana Ozores. Es una catedral de estilo gótico que se encuentra en la ciudad de Oviedo. Se construyó entre 1300 y 1350. Benito Jerónimo Feijoo. Desde 1709 hasta su muerte, este monje benedicto, como curiosidad, está mirando su celda. Don Pelayo es considerado el primer monarca del Reino de Asturias, que gobernó durante 19 años. Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina creada por el humorista gráfico Quino, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Realizada en bronce, rinde homenaje y agradecimiento al autor cineasta norteamericano que recogió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2002 en el Teatro Campoamor, y al conocer Oviedo dijo... Bueno, lo dejo ya por no ser pesada, pero bueno, creo que la idea la habéis pillado, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera también tenían que conocer Oviedo, porque muchas veces pues tampoco lo conocen. Tenemos alumnos de Coyoto que no os penséis... Igual no saben dónde está el Parque San Francisco, así sí, pero en general, pero tampoco saben dónde está la estatua de Mafalda, o no saben exactamente qué teatro es el Campoamor y cuál es el Filarmónica. O sea, de verdad, o sea, no tienen por qué saberlo. Entonces, bueno, es una manera también de que ellos tenían que investigar un poco y salir a la ciudad, conocer la ciudad, leer un poco para contarlo en el vídeo, editar los vídeos, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, la verdad es que da para mucho. Y yo quiero agradecer de verdad a los amigos del Museo de Bellas Artes esta idea, porque a mí personalmente y profesionalmente me ha enriquecido mucho, me parece una idea estupenda. Y a mis alumnos también les ha gustado. Hoy, precisamente hoy, en dos grupos con los que, no, en uno, este año va a ser en uno, con los que voy a trabajar, les he contado el proyecto que vamos a hacer este año, que no os lo voy a decir porque, claro, no tendría gracia, pero ya estamos en ello y ya está. Bueno, luego recojo todo esto.